A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que nos acompañes en oración diciendo estas palabras. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para la vida eterna y guiarnos a toda verdad. Juan 14:26 dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que tú nos enseñaste, Señor. Y eso es lo que estamos haciendo, y te damos gracias por eso, que seamos un canal de bendición absolutamente para todos. En esta consigna, en el día final, ¿qué vendrá a ser Dios con su Hijo y con su Espíritu Santo para con todos nosotros? He tomado como base de esta enseñanza Zacarías capítulo 14, que se me manifestó un día, versículo 9, en donde la palabra del Señor nos dice: y Yahweh será rey sobre toda la tierra, en aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Es palabra del Señor, y gloria sea su palabra. Amén. Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, y como siempre les digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí. Queridos hermanos, esta enseñanza está titulada Mi Dios el Uno, así como escuchan. Mi Dios el Uno. Y vemos claramente que en Zacarías 14:9, no sé si está ahí, dice así la palabra del Señor. Yahweh será rey sobre toda la tierra, y aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Para saber qué significa esta palabra uno, tenemos que buscar el significado de la palabra uno, ¿sí? Y la palabra uno, primero dice Dios será uno, y Dios es conocido en el Antiguo Testamento del hebreo como Yahweh, y traducido al nuestro idioma, en la traducción Reina Valera, como Jehová. En otras tradiciones se dice Yahvé, pero la verdadera es sin vocales, que es la Y, la H, la W y la H. Así, sin vocales es la verdadera, que uno puede decir Yahweh, pero dice según las investigaciones que cuando uno respira ya está diciendo Yahweh. Está diciendo, por eso el Salmo 156 dice todo el que respira tiene que ver, porque respiramos de ese aliento. Amén. Eso lo confirma Génesis 2:7, que dice en el principio Él sopló en nosotros para que tengamos aliento de vida. Entonces, pero la palabra uno significa del hebreo, quieren tomar notas, se puede deletrear como C de casa, H-A-D, y se pronuncia como Eshad. Se pronuncia como Eshad, la palabra uno. ¿Y qué es igual? Igual a unión, unidad en trabajo. Unión, unidad en trabajo. Ahora quiero que diga, ahora entiendo. Ahora entiendo. El Señor trabaja en conjunto. El Señor trabaja en conjunto. Con el Padre. El Hijo. Y su Espíritu Santo. Son uno. Son uno. Amén. Ahí está. Bueno, ahí estamos poniendo más o menos el panorama, ¿verdad? Ahora, tenemos que ir a Deuteronomio para entender esto. Deuteronomio, capítulo 6. Anoten, tomen nota, Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 4 de Deuteronomio, capítulo 6. Ya saben, uno del hebreo es Eshad. Eshad, C de casa, H-A-D. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice así la palabra del Señor. Le dice a Israel, oh Israel, le dice a Jacob, ¿verdad?
Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh es uno. Vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Pero no dice es uno, dice uno. Uno es, perdón, Ahí está. Dice, uno es. Uno es. Sí. Por eso, ¿cuál es el título de hoy? Mi Dios el uno. Esta prédica parece rara, pero miren qué importante que es hasta esa palabra en la Biblia. La palabra uno, es importante esa palabra. Y de hoy en adelante ustedes van a asimilar estas cosas. Van a poder... Creo que hay, no sé en qué área, no vamos a donar, porque creo que hay un político que en algún momento lo mencionó como el uno. Evidentemente estaba asesorado por alguien que tiene conocimiento rabínico, que sería conocimiento de la Torá, porque era llamado el Dios uno para los hebreos. Nosotros le llamamos como Dios en el área cristiana, dice Jesús, Jehová y todo eso que nos enseñaron, pero incluso se ha manifestado en los últimos tiempos el gran yo soy, pero después como el Dios uno es un poco como que se está manifestando en este tiempo. Pero está bueno que se manifieste, el Señor se manifiesta de todas formas. El Señor se manifiesta de todas formas. Lo importante es que nos hace entender que Él es uno. Que Él es uno. Amén. Él es uno, Amén. El primero, siempre, como hemos leído a la entrada, Alfa y Omega. Alfa y Omega. Él es todo en todo. Gracias, ahora, Señor. para poder entender lo que más claramente vamos a profundizar, vaya a Isaías capítulo 45 exactamente, y vamos a leer en Isaías capítulo 45 el versículo 5, vamos a leer. Van a ver estas confirmaciones que son muy importantes. Isaías capítulo 45, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Dice, Yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. ¿Y esto qué es igual a? El uno. Entonces, cuando uno lee Juan 1:14, ahí dice, en el principio, quiero que vaya yendo usted a 1 de Juan 5. Cuando uno lee Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne? El verbo. Bien. Y en Juan 14:9, él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vemos ahí ya el Padre y el Hijo. Pero cuando uno lee 2 Corintios 3:17, y dice, uno habla del Señor. Y dice, ¿quién es el Señor? Y dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces vemos un equipo. Padre, Hijo y Espíritu Santo siendo uno. Entonces los hebreos no lo pudieron entender a Yeshua, Jesús, cuando vino a este mundo, porque escrito está en los profetas mayores como Isaías, yo soy un Dios y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Entonces interpretaron que no puede haber alguien de esa semejanza. No interpretaron que ese mismo Dios que hizo escribir a través del profeta Isaías era el que había venido al mundo. O sea, el verbo hecho carne y el Padre mismo en versión de hombre. Entonces, ahora se va a poner más profundo el tema y van a ir entendiendo más claramente. ¿Y qué dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 7? Dice, porque tres, escuchen esto queridos hermanos, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Y cuál es el título? Mi Dios el uno. Y amén. Estos tres son uno. Entonces no es casualidad que se mencione qué número, la palabra uno. Echad. La palabra del griego echad, que es uno. ¿Entienden, queridos hermanos? Y cuando uno lee Génesis capítulo, quiero que vaya usted a Isaías 6. Cuando uno lee Génesis capítulo 1, en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, esa es una confirmación. No dice, y dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. No dice así. Dice, entonces dijo Dios, hagamos... Diga, esto es plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Ahora, hay teólogos que dicen, no, estaba diciendo a los ángeles, dice que Dios le estaba diciendo. Diga, no. No, Porque los ángeles no son como nosotros. los ángeles no son como nosotros. Entonces, cuando él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando del uno, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay gente que me llegó a decir, y a veces te atacan a través de, porque las redes sociales tienen esto, Tito, también, que te salen los anticristos a atacarte y tienen que estar bien afilado ahí con la espada para poderle apuñalar con la palabra, ¿verdad? Con la espada. Con la espada, como dice ahí en Hebreos 4:12. Darle con la espada a aquellas personas que dicen, sí, pero si Jesús es Dios, ¿para qué Dios creó a Jesús? ¿Por qué Jesús es antes de todo? Ya fue creado. Diga, la respuesta es que como es Dios, como es Dios, ya sabía que la creación de Adán y Eva la creación de Adán y Eva iban a pecar, porque lo sabe todo. porque Él lo sabe todo. Amén. Entonces él creó a Adán y Eva, pues ya sabía que iban a pecar. ¿Usted cree que Dios no sabe que usted mañana o más tarde o algunos de los que están acá no van a pecar? Ya Sí, lo sabe. amén. No nos podemos esconder de No. eso. Él ya lo sabe todo, ya sabe quiénes somos, cómo somos. Y si nos vamos a arrepentir, no nos vamos a arrepentir. Saben las debilidades que podemos tener en distintas áreas. Porque Él es Dios. Amén. Él es Dios y lo sabe absolutamente todo. Entonces acá lo dice en plural. Y ahora, Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 6, versículo 8, querida? Después oí la voz del Señor que decía, entre signo de preguntas, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, hedme aquí, envíame a mí. Ahí está. Vaya a Hebreos capítulo 10. Él dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Por nosotros? Está hablando en plural. Pero la palabra echat, ¿qué significaba? Trabajar en equipo. En equipo, unidos. Era trabajar unidos, trabajar en equipo. Acá me acuerdo que tenemos que ir después de esto a Génesis capítulo 2, todavía no. Entonces era trabajo en equipo, que acá voy a dar un consejo. Me está marcando que le dé un consejo con Génesis 2. Porque está hablando, echat es uno, pero esa unidad es en equipo. ¿Vieron que nosotros qué formamos? Un equipo. El cuerpo. Cuerpo. Entonces cuando uno lee 1 Corintios, capítulo 10, versículo 17, dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, Somos un somos cuerpo. un cuerpo. Un cuerpo, no dice muchos cuerpos. Uno. Entonces, ¿qué está hablando? Diga, de unidad. De Diga, unidad. está hablando de chat. Está hablando De de chat. chat. Es chat. Es chat. Les voy a enseñar idioma, chicos. ¿Sabe idioma también? Sí, escucha, es chat. Es chat. Pero no, bueno, ahí nomás. Pero es verdad lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 6, querida? Hebreos capítulo 10, versículo 6. Todo esto vemos cómo va confirmando todo lo que estamos hablando. Dice así, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No te agradaron. Siga. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí está, ¿cuál es el rollo del libro? Isaías 6:8, ¿qué está escrito de él? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, ¿quién respondió? O sea, responde Yeshua, yo, henme aquí, envíame a mí. Amén. Se ofreció para dar la vida por nosotros. Amén. O sea, todo preparado por Dios. Entonces, cuando ya no quiere más sacrificios y holocaustos, porque estaba asqueado, en Isaías capítulo 1 lo explica el por qué ya estaba asqueado. ¿Por qué? Diga, porque la ofrenda que llevaban Porque la ofrenda que llevaban ya no era pura. ya no era pura. Y el cordero tenía que ser puro y sin mancha. Y el cordero tenía que ser puro y sin mancha. Amén. Amén. Por eso es que cuando uno lee Juan capítulo 2, él saca el látigo, reprende a todos, desde el versículo 12 en adelante está escrito eso, y dice, el cielo por mi casa me consume porque habían convertido la casa del Señor en ¿qué? Diga, en comercio. En comercio. Entonces había tráfico de corderos. ¿Cómo tráfico de corderos? Sí, estaban tucumaneando, estaban robando.
no existe en ese tiempo esa palabra, ¿no? No. Pero en tucumaniano no sé por qué nos pusieron ese sobrenombre. Ahora, yo le había dicho, acá viene un consejo, atentos acá. Este consejo es muy fuerte para todos los matrimonios. Porque la palabra, Génesis 2, la palabra Shad significa uno y significa trabajar unidos en equipo. ¿Y qué dice el versículo 24 de Génesis capítulo 2, querida? Dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué van a hacer? Una sola carne. Diga, serán uno. Serán uno. ¿Y qué significaba uno? Unidos. Shad, Ya. unidos. Ujú. Entonces, si son unidos, ¿cómo tienen que trabajar? En equipo. En equipo. Como el Señor. Pero el Señor también nos marcó en las epístolas del apóstol Pablo que el Señor es nuestro esposo y que nosotros ¿qué somos? La iglesia. La iglesia. Por lo tanto tenemos que estar unidos al esposo, Amén. no divididos con el esposo. Bien, ahora queridos hermanos, acá viene una parte también que es muy importante, que está en Mateo, yo voy a leer Mateo 28, usted vaya a Hechos capítulo 2. Esta parte la voy a explicar un poco por encima rápido, es muy delicada, pero yo vuelvo a explicar. Toda la Biblia, la Sagrada Escritura, por estos dos textos que vamos a citar a continuación, dicen los no eruditos, sino aquellos que critican las palabras de Dios o las doctrinas, en donde dice, viste, la Biblia se equivoca porque se contradice, y la Biblia jamás se contradice, porque es inspirada por Dios. Amén. Bien, ¿te han hecho capítulo 2? Bien. Sí. Bueno, yo voy a leer Mateo 28, versículo 19, que va de la mano con todo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el Señor dice que será el rey sobre toda la tierra. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Qué quiere preparar? A un pueblo. Entonces, cuando Él ya resucita, en el primer día, en Mateo 28 y en todos los evangelios, pero ¿qué dice en el único lugar que escuchamos esta palabra? Es Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tienen que hacer? Discípulos. Discípulos. Entonces, cuando vos le preguntas, atentos acá todos los que han sido bautizados. Porque muchos han sido bautizados de una forma equivocada. ¿Qué? Ahí acá está el tema delicado. ¿Cómo equivocada? Sí. Ahora van a entender por qué. Primero vamos a panear los dos textos bíblicos. Mateo 28, 19 y ahora que dice Hechos 2, versículo 38, 39. No se olviden que Hechos 2 es Pentecostés, nace la iglesia y el apóstol Pablo, surge la palabra del apóstol Pedro, diciendo en el versículo 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Y que se equivocó Pedro? No. ¿Por qué acá el Señor dice, vayan y bauticen a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y acá dice, arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo. Y yo lo miro a Mauro. Querido Mauro, cuando usted le bautizó a su pastor, ¿cómo le bautizó? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo? Y yo le puedo decir que se equivocó el pastor. Ahora, cuando usted se bautizó, ¿automáticamente fue discípulo? Entonces acá dice, para que sean bautizados, para discipulados, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted se bautizó para perdón de pecado y oveja. Y cuando empezó a servir, ¿usted ahora está sirviendo? ¿Ahora es discípulo? Entonces tiene que tener el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es para discipulado. Y el bautismo para arrepentimiento, perdón de pecado, para recibir el Espíritu Santo, es en el nombre de Yeshua Jesús. Léalo completo el versículo 38 y 39. Escuche, querido. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién lo va a escucha esta parte más fuerte todavía? ¿Quién quiere el Señor que reciba el don del Espíritu Santo? ¿Solamente nosotros o también tus hijos? Tus hijos. Léalo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Entonces a los hijos también hay que bautizarlos. Amén. Porque está escrito en la Biblia.
Entonces, miren qué fino que se hila. Por eso le digo que tomen clases, aprovechen, tomen clases para que no confundan a nadie, ni sean ustedes confundidos, ni piedra de tropiezo para nadie. Ya lo hemos escuchado en nuestro querido Marco. Marco se bautizó sin ser discípulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien, son uno, claro que sí. Pero ¿por qué el Señor en el Pentecostés? Yo me imagino, ¿te imaginas una iglesia Pentecostés bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sería chistoso porque son Pentecostés. El Pentecostés tiene que bautizar solamente ¿cómo? Como lo acaba de leer, en el nombre de Jesucristo, dice ahí. Eso es Pentecostés. Pero esas personas que estaban en ese momento ahí, que el contexto es que eran de todas las naciones y que lo escuchaban hablar en su propio idioma, que también está la confusión de que eran lenguas, pero de idiomas, no lenguas de las que ya saben ustedes, que ya se explicó eso. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que hay formas incluso en el bautismo, pero todo indica lo mismo. Indica lo mismo, porque usted, por ejemplo, usted va a la congregación y es oveja, trabaja toda la semana y no sirve en la iglesia en ningún área. No sirve porque no está sirviendo en ninguna área, pero sí ha aceptado al Señor como Señor y Salvador para perdón de pecado. ¿Y qué ha recibido? La promesa ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así lo dice ahí. Entonces, vemos que ahí uno se le pregunta a la persona, ¿vos querés discipulado o qué querés? Y hay personas que te dicen las dos cosas. Bueno, listo, vamos a usar como está escrito tanto en Mateo 28 como en Hechos capítulo 2. Diga, hay muchas personas que bautizan la comida. Y dicen, Padre, gracias por los alimentos. Le bendigo. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y no es así. Es fuerte lo que estoy hablando. ¿Saben por qué? Porque lea Colosenses 3, versículo 17. Porque en Colosenses 3, 17 explica la forma que tenemos que bendecir los alimentos y explica la forma que nos tenemos que manejar. Yo vengo a este programa radial y yo digo, bueno, Padre, voy a hacer este programa radial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿lo decía esto en principio? Sí, en mi falta de nivel y conocimiento espiritual lo hacía. Pero cuando uno estudia y se revela la palabra, ya no lo puedo hacer. ¿Qué dice Colosenses 3:17? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho... ¿Dice todo o no dice todo ahí? Todo. Todo lo que hagamos, dice, sea de palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuándo? Dando gracias al Padre. Pero dice que todo lo tenemos que hacer. Entonces yo me levanto en el nombre de Yeshua Jesús. Yo bendigo mi familia en el nombre de Yeshua Jesús. Yo bendigo este programa radial en el nombre de Jesús. Yo hago todo en el nuevo pacto, en las epístolas. No se menciona nunca más en ningún lado la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Pastor? Es raro, no estoy entendiendo. Seguramente ustedes te dicen, no estoy entendiendo. Porque pueden confundirse. Por eso estamos predicando sobre el uno. El tema es que en el nuevo pacto, toda la potestad fue dada a Yeshua. El Padre se la dio. Amén. Por eso es el nombre sobre todo nombre. Sí. Entonces ya como es el nombre sobre todo nombre, entonces todo se hace en el nombre de que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Por eso Juan 14, mira, para que quede más claro, vaya a Juan 14, lea el versículo 13 y 14. Ahí queda más clarito lo que estoy diciendo. O sea, por ejemplo, yo digo, miren lo que voy a hacer. Querido Mauro, ese celular lo quiero, te lo pido, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pido ese celular. Padre, te pido la casa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pido la casa, te pido la esposa, te pido el hijo, te pido. ¿Se imaginan pidiéndome de esa forma? ¿Sería antibíblico? La respuesta es sí, porque ¿qué dice el versículo 13 y 14 de Juan 14? Dice así, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando lo pidamos al Padre en su nombre. Para que el Padre sea... No menciona la Trinidad. Pero sí la menciona la Trinidad. Con esto que estoy hablando, yo he recibido muchas retadas, pero no importa eso. Lo que importa es lo que Dios
el Espíritu Santo y la Biblia nos enseñan, porque la Biblia se maneja de una forma, hay una cronología y hay una verdad. Y esas verdades son espirituales que se la van a discernir espiritualmente, no naturalmente. O sea, yo acá no estoy descifrando esto, este se le dio al pastor, ya le está volando los patos. Entonces, a Jesús también, ¿qué decían? Que se le había volado, ¿qué? Los patos, sí. Por eso lo mataron. Me dicen, está hablando, dice que es hijo de Dios. No es el hijo del carpintero, de José, y dice que es hijo de Dios. Entonces, ¿qué hacían? Creían que se le había volado los patos. A usted le dicen, no era el cuartetero. No era el cuartetero. Bueno, pero el Señor hace como quiere. Amén. Y dice, para humillar a los sabios levantaré a personas cuarteteras como Ángel Ferreira, que se llama Ramón. Amén. Estoy hablando, pero es delicado y es... Yo estudié teología, estudié con sacerdotes que fueron universitarios de 9 años. Estudié en iglesias cristianas que son pastores que estudiaron con sus padres espirituales y hice cursos. Los cursos son importantes. Yo ahora que estoy haciendo propaganda de enseñarle vía online, y eso es lo importante, sí, porque cuanto más busques y aprendas, Juan 14:21 dice, yo me manifestaré en aquellos que me buscan. Juan 5:39 dice, escudriñen todas las escrituras porque todas hablan de mí. Amén. ¿A quién le dijo eso? A los fariseos que lo querían matar y lo mataron sin haber escudriñado. Sin haber escudriñado. Entonces, ¿qué eran? Vagos. Vagos. ¿Que estaban vestidos de sacerdote? Estaban vestidos de sacerdote. O muchos que se visten de pastor. O muchos se visten de pastor. Pero no escudriñan. Pero no escudriñan. Yo he conocido, no estoy juzgando, de verdad se lo estoy diciendo. Uno de mis reniegos más grandes en mis principios, en mis primeros pasos, yo solamente era salmista y cantaba. Pero cuando veía que el que estaba encargado de llevar la prédica no se había calentado por estudiar, por preparar el mensaje, escudriñar, y yo digo, no puede ser. ¿Por qué está ahí parado? Muchos son figuretti. Muchos son figuretis. No, pero de verdad. Entonces, en el tiempo de Jesús, ¿había figuretti? ¿Había levitas, sacerdotes figuretti? Sí. Había sepulcros blanqueados, le llamaba el Señor. Que estaban ahí, dice que se querían mostrar, iban a la fiesta, ocupaban los primeros asientos, estaban ahí, pero cada vez que enfrentaban al Señor, Juan 8, la ley de Moisés dice que tiene que morir a pedrada. Y no conocían lo que decía la palabra del Señor acerca de lo que hace mención el apóstol Pablo de Romanos 3:23, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces el que esté libre de pecado que le dijo arrojar la primera piedra y no la pudieron arrojar. No. ¿Por qué la pudieron arrojar? Porque sabía que todos estábamos en pecado. Entonces, si sos tan inteligente y fariseo, me venís a confrontar a mí, que soy el maestro, vos estás en pecado, arrojá la piedra para que quedes avergonzado. Por eso no la arrojaron a la piedra. Gloria sea al Señor. Amén, sí, Señor. Amén. Gracias, sí. Bueno, volvemos acá donde estamos. Mi Dios, el uno, para los que se están sumando. Ahora, salimos ya de este tema, porque es bueno para explicación. El que tenga oído para oír, que oiga. Entonces, en Zacarías 14:9, el Señor nos dijo, mientras tanto quiero que vaya yendo usted, Apocalipsis capítulo 19. En la base, el Señor dice, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. Eso es mucho para predicar, no da el tiempo. En aquel día, Yahweh será uno, sobre eso estoy hablando. Y uno su nombre, eso da mucho para una hora de enseñanza. Entonces, el enfoque, ¿cuál es? Solamente, en aquel día, Yahweh será uno. Pero no quiere decir que después haga un poquito, aunque sea, de por qué dice rey sobre toda la tierra y por qué, y uno su nombre. Porque los nombres del Señor, los nombres del Señor. Los nombres del Señor. Es según la época. Es según la época. ¿Cómo? Sí, como la ley de Moisés. Como la ley de Moisés. Que caduca. Que caduca. En la cruz. En la cruz. Entonces toda la ley se resume en amarás al Señor tu Dios, en amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y al prójimo como a ti Eso mismo. Es la ley. Eso es la ley. Se acabó. Se acabó. Entonces se acabó los 613 mandamientos, ¿verdad? Entonces el Señor fue cambiando todo en el proceso. Ahora, en Apocalipsis capítulo 19,
vemos por qué, y esta parte, con esto resumo lo que dice que será rey sobre toda la tierra, la profecía de Zacarías, un profeta menor, y por qué uno su nombre. Y acá nos vamos a enterar del otro nombre. Nos vamos a enterar del otro nombre. ¿Por qué? Porque ya estamos en Apocalipsis 19, es ya la venida del Señor. Por lo tanto, viene con un nuevo nombre. Con un nuevo nombre. Para esto nunca lo escuché. ¿Cómo? Lo van a escuchar. Léalo, no voy a decir nada. Primero léalo del 11 al 16 completo, léalo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Gloria a la palabra. Amén. Ahora, si Zacarías 14 dice que Yahweh será rey sobre toda la tierra, explicamos, le dije le iba a hacer resumidamente, en el versículo 15 de Apocalipsis 19 dice: de su boca sale una espada aguda. Pero ¿cómo viene? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también en Zacarías 14:9 dice: en aquel día él será uno y uno su nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Y leemos el versículo 13 de Apocalipsis 19 que dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es... Hay ahí. Cuando dice su nombre es, ¿cuál es su nombre? El Verbo de Dios. Entonces, ¿qué estamos conociendo? Que el nombre que tiene el Señor en su venida, ¿cómo es? El Verbo de Dios. ¿Y usted sabe qué significa la palabra verbo? Palabra. Palabra. Juan 1, versículo 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y todo fue creado ¿por quién? Por el Verbo, que es Dios. Pero aquel Verbo se hizo carne, dice en el versículo 14. O sea, es Dios. ¿Y cómo viene? El mismo Dios viene como Verbo. ¿Y por qué viene como Verbo? Diga, porque así como creó todas las cosas... Porque así como creó todas las cosas... Con la misma boca... Destruye todas las cosas... que no le agrada a Dios. Por eso en el versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Entonces el Verbo con la misma palabra destruye, pero viene como el Verbo de Dios. Y eso es para darle la gloria al Señor. Amén. Su nombre es el Verbo de Dios, porque la palabra verbo del original significa palabra. O sea que el poder, ¿dónde está? En la palabra. En el verbo, que es la palabra. Amén. Y Dios vuelve a su esencia de Amén. palabra. Él es palabra. Él es palabra, es verbo, no sustantivo. Como decía por ahí un cantante. Sí. Bueno, no sea mundana usted. ¿Qué cantante? No diga eso. Y ahora viene una parte que es, para terminar, que es más fuerte todavía. ¿Más todavía? Sí. ¿Están preparados para más? Bueno. Amén. Queridos hermanos, 1 Corintios capítulo 15. Y en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 27 al 28 nos impresiona lo que dice la palabra, pero ¿quién lo dice? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu. Y acá entendemos por qué todo lo tenemos que hacer en el nombre de Yeshua. Pero también vamos a entender qué es lo que pasa con este título, Mi Dios el Uno. Y dice así, 1 Corintios 15, del versículo 27 al 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Pausa. Si todas las cosas están sujetas debajo de los pies del Señor Yeshua Jesús, quiere decir que todo lo que hagamos de hecho de palabra es en el nombre de Yeshua. Amén. ¿Verdad? Uh-huh. Bien.
Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ahí está. ¿Quién será? Vamos a una pausa comercial. No. ¿Qué dice el versículo 28? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Él. Al que le sujetó a Él. Todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Diga, que es igual a... mi Dios el uno. Mi Dios el uno. Amén. Ahí está, queridos hermanos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo, o sea, Yeshua mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces ahí vemos la profecía de Zacarías 14:9. En aquel día Yahweh será uno. En aquel día Yahweh será uno, porque ya no hace falta. Ya cumplió Jesús. En la cruz. Y en su tiempo. Y el Espíritu Santo. Cumplió. En el nuevo tiempo. En el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia. Y el Padre. Que era desde siempre. Se vuelve a unir. Como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero uno por siempre. Diga, pero viene un plus. A ver qué pasa. Ahora viene un plus, queridos hermanos. Acá viene la parte del postre, del alimento. Porque el Señor nos da la mesa de entrada, nos da la comida y el postrecito. Ya vamos a llegar al postrecito. ¿Qué nos dice la palabra en Juan capítulo 10, versículos 27 al 30? Sí, yo voy a empezar leyendo el versículo 27 hasta el 30. Usted lea el 30. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y les he dado vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Versículo 30 dice, yo y Él, Padre, uno somos. Oh, mi Padre que me las dio, dice el versículo 19, es mayor que todos. ¿Mayor que quién? Que todos. Sí, el Señor está diciendo es mayor incluso que yo. Es mayor incluso que yo. Porque yo soy el Hijo. Él es el Rey. Entonces yo soy príncipe. Amén. Por eso Isaías dice, vendrá el príncipe de paz. Amén. Entonces hay una cronología, ¿verdad? Pero termina diciendo en el versículo 30, repítalo. Yo y Él, Padre, uno somos. ¿Cuál es el título de hoy? Mi Dios. El uno. El uno. Entonces estamos viendo cómo el Espíritu Santo nos va guiando a este nombre, a esta mención del uno. Ahora en la parte de la oración, ustedes van a ver los textos que me dio el Señor y van a ver qué impresión. Vamos a orar, vamos a orar, ¿sí? Padre Celestial, en esta parte final, a través de la oración, con esta consigna, en el día final, ¿qué vendrá a hacer Dios con su Hijo y su Espíritu Santo para con nosotros? Zacarías 14:9 nos profetiza en los tiempos. Yahweh, Dios, será Rey sobre toda la tierra, y hemos leído Apocalipsis 19 que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él cuando vino a este mundo vino como príncipe. Por eso en Juan 18, cuando Pilato le dice, ¿eres tú Rey?, Él dijo, mi reino no es de este mundo. Pero sí es nuestro Rey, pero no vino para ser Rey en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la muerte en la cruz. Vino para traer la verdad. Mi palabra es la verdad. Él vino para dar la verdad y morir en la cruz, y luego enviar al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Cuando se cumpla el tiempo del Espíritu Santo, la iglesia será arrebatada, y Él vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores, para reinar por los siglos de los siglos. En aquel día, Yahweh será uno, y uno será su nombre. Y hemos aprendido que la palabra nos dijo en Apocalipsis 19 que su nombre es el Verbo de Dios, porque el tiempo de Yeshua se cumple con el arrebato de la iglesia, porque la palabra Yeshua significa el Salvador.
Ese nombre es para salvar a todos aquellos que se acercan en este tiempo a la presencia del Señor y lo reconocen como Señor y Salvador. Todo aquel que me reconoce es salvo, y el que no me reconoce ya es condenado, dice en Juan capítulo 3. Por eso, queridos hermanos, es tan importante y tan espiritual todo lo que estamos hablando a través de la palabra del Señor. En Juan capítulo 17, versículo 9 al 11, dice la palabra: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que tú me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. ¿Qué tienen que ser? Uno, así como nosotros somos uno. Y la palabra uno significaba echad, que significaba e indicaba estar unidos, siempre unidos, trabajando en equipo. Y desde el versículo más adelante nos aclara el Señor, desde el versículo 20 en adelante, en el mismo capítulo de Juan capítulo 17, dice así la palabra del Señor: mas no ruego solamente por estos, es decir, por los apóstoles que están en ese momento con él, sino también por los que han de creer en mí por el verbo, o sea, por la palabra de ellos que van a llevar, es decir, nosotros predicando la palabra en este tiempo y en el tiempo de los apóstoles. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Y esta es la palabra que a mí me impresionó, porque si la palabra uno significa echad y significa unidos en unión, el mismo Señor declara y dice para que todos sean uno, y aclara de qué forma: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, que todos sean echad, que sean uno trabajando en equipo, como tú y yo, Padre, Espíritu Santo, le hemos demostrado que podemos trabajar en equipo. Para que sean todos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿Cuántos unos estamos escuchando acá en Juan capítulo 17? Seguramente muchas veces lo he leído, pero hoy se ha revelado esa palabra. Para que todos sean uno, oh, todos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿En quién? En nosotros. Y ahí me impresionó. Ahí me impactó la palabra. Para que sean todos uno en nosotros. Y ahí puedo entender por qué la palabra en Juan 14:20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Porque acá vemos que dice: para que sean unos con nosotros, y para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Nuevamente la palabra echad, uno, unión, equipo. Y habla de la gloria, esa gloria que en Isaías dice: la gloria que me diste no la comparto con nadie. Perdón, la gloria que tengo, no, Dios no la comparte con nadie. Sin embargo, acá vemos un Dios que sí comparte su gloria. La gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Porque la palabra echad significaba unidad, significaba unión, como la del matrimonio. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y de tal manera también amó al mundo, que envió a su Hijo. Pero así como Dios amó al mundo en Juan 17:9, ahora ya dice: yo ya no amo al mundo, sino lo que me diste del mundo, porque tuyos son y los pongo en tus manos. Padre Celestial, nosotros estamos perdidos en el mundo y hemos venido al Dios uno, a mi Dios el uno. Yo en el Espíritu dije: voy a poner un título que se llama El Dios Uno, pero el Señor me exhorta y me dice: ¿por qué el Dios? ¿Acaso no soy tu Dios? Y yo dije: perdón, Señor,
mi Dios el uno, tú eres mi Dios. Es una declaración, mi Dios el uno. Así la van a encontrar en YouTube como título a esta prédica en mi canal Casa Bíblica Ferreira, en cuanto la pueda editar y subir. Pero queridos hermanos, gloria al Señor por esta enseñanza y por la palabra del Señor que nos es dada por el Verbo, por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh. Yo les bendigo a cada uno de todos vosotros, declarando 3 de Juan 2, que sean bendecidos en todas las cosas, amén, que tengan buena salud, amén, y que prosperen su alma en la presencia de nuestro Señor. No se olviden, el Señor es nuestro pastor, nada nos puede faltar, principalmente que no nos falte su palabra, su Espíritu Santo y su cobertura espiritual de protección de ángeles guerreros. Él es el que nos alimenta en verdes praderas, nos hace descansar y en agua de reposo nos pastorea. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, Padre Celestial, tú estás con nosotros. Es tu vara, es tu callado la que nos infunde en aliento, porque tú eres el que aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores y nos unges con tu Espíritu Santo para que nuestras copas queden rebosantes y el bien y la misericordia nos sigan en el resto de nuestras vidas. Tú nos bendices en entrada y en salida. Bendigo a todos en entrada y en salida en el nombre de tu Hijo amado. Bendigo tu casa, bendigo tu finanza, tus hijos, tu familia, Padre Celestial, tu ministerio de trabajo. Gracias, Señor, por bendecirnos, porque están escuchando palabra y estamos declarando en la lucha espiritual las bendiciones que tú tienes para con nosotros, porque somos tus hijos, somos tu pueblo, porque habitamos al abrigo del Altísimo, porque moramos bajo la sombra del Omnipotente. El mal no tocará nuestra morada y te damos gracias por eso. Y si por primera vez estás escuchando, no es casualidad. Te invito a que aceptes como Señor y Salvador en tu corazón al que tiene el nombre sobre todo el nombre, que es a quien se le ha dado la potestad sobre todas las cosas en esta tierra, al Hijo de Yahweh, de Dios, a Yeshua, a Jesús. Diciendo estas palabras basado en Romanos 10, versículos 9 y 10, di conmigo: Padre Celestial, en este día me arrepiento de mis pecados y me acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús. Mi vida pongo en sus manos. Gracias porque sé que tú lo has levantado entre los muertos, tu Hijo amado, y así yo seré levantado entre los muertos. Perdona mis pecados. Gracias, Señor, porque ahora me hago uno contigo, porque tú eres uno con tu Hijo y con tu Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador esté con todos vosotros. Queridos hermanos, soy el pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina. Estamos despidiendo, seguimos en la radio, vamos a estar leyendo los mensajes, pero sí nos despedimos del canal de YouTube, del canal en donde va a ser la edición. Nuevamente le damos gracias al Señor porque hemos sido patrocinados por Distribuidora de Agua Las Nieves. Gracias, querido Ricardo. Y a todos aquellos que quieren sembrar, le agradecemos ahí pero infinitamente, porque siempre nos sirve para hacer muchas cosas, para extender las estacas y para todo lo que se necesita a través de la obra del Señor. Amén. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Nuestra querida Gaby hoy ha venido a acompañarnos. Mi querida esposa Melanie deja saludos cordiales a todos vosotros. Bendecimos a toda la familia de la fe, queridos hermanos. Al director general de la radio, a su familia, a todos les bendecimos. Así que desde ya, queridos hermanos, nosotros vamos a continuar acá en la programación. Paz y bendecida vida para todos. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.